una oración que transforma vidas. Hay una oración que transforma vidas. Porque solo Él es Dios eterno y solo Él transforma las vidas. Hay gente que paga fortunas por ir a un lugar o a otro para recibir terapias, para recibir pláticas, psicología, y por un momento cambian su manera de pensar. Pero como el corazón está viciado de las cosas terrenales, del pecado que asedia en este mundo, a la postre del tiempo se manifiesta una vez más la naturaleza que hay pecaminosa en la vida de esa persona. Porque hay una sola realidad. Una sola realidad. El único que transforma vidas se llama Dios. El único que transforma vidas se llama Dios. Jesucristo, Espíritu Santo, Padre eterno. Cuando yo entré hace un momento a este lugar, hay algo que Dios puso en mi corazón, como si lo estuviese mirando en una pantalla. Y primeramente, Dios, lo llevaremos a cabo. Porque toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Quiero invitarle que usted busque el Salmo 34, los versículos 4 al 6 y los versículos 17 y 18. Alguien dijo que si una predicación no tiene un texto o una lectura bíblica, solo sería un pretexto y no tendría sustento. Por ello, toda persona que exprese la palabra o profetice la palabra para que tenga sustento, no debe usar pretextos, sino un texto. Salmos 34, versículo 4 al 6. Lea conmigo, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Verso 17 y verso 18, por favor, del mismo salmo. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor añada bendición a tu vida a través de esta palabra. Una oración que transforma vidas. Es el mensaje de Dios para tu vida o para cada uno de los que hoy estamos en este lugar, como también para aquellos que están sintonizando o están conectados con esta señal de bendición. Una oración que transforma vidas. Yo no sé cuántas veces usted ha orado. Una vez, otra vez, tantas veces, y la realidad que usted está viviendo sigue siendo la misma. La condición que usted está viviendo sigue siendo la misma. ¿Y sabe qué es lo más fácil de pensar o de razonar cuando no vemos cambios, cuando no vemos respuestas a lo que oramos? Lo más fácil, a lo que nos lleva el pensamiento finito del hombre, es pensar que es en vano orarle a Dios, que es en vano invocarle a Dios, porque nada sucede. Normalmente culpamos a Dios de que no suceda nada cuando le invocamos o cuando oramos delante de Él. Pero la Biblia afirma en estos versículos que leímos
este hombre de Dios llamado David dice que estaba en una angustia tremenda. Dice que estaba en una situación bastante adversa de aflicción. Y dice que buscó a Dios. Dice que él clamó a Dios. Dice que él invocó su nombre y Dios lo escuchó. Y Dios trajo a su vida un cambio rotundo, una transformación que le cambió la vida. Pero usted dice: a mí no me ha sucedido eso. A mí no me ha sucedido eso. Yo quiero mostrarle a través de la escritura que hay oraciones vanas que no cambian nada, y oraciones genuinas que transforman vidas. Dile al que está a tu lado: ¿de cuál de las dos quieres escoger? Dile: oraciones vanas que no cambian vidas, y oraciones genuinas que transforman vidas. ¿De cuál quieres escoger? Usted va al supermercado y de lo que usted quiere comprar hay una diversidad de productos, o de marcas más bien, que parece que son lo mismo. Pero usted los ha probado y sabe cuál es el que tiene mejor calidad a su parecer y a su gusto. Así que usted compra lo que usted ya determinó que es de buena calidad o que tiene buen sabor. ¿Sí o no? Y aunque otra persona le trate de intuir o de motivar a comprar algo diferente, otra marca, usted, si lo ha hecho, se ha equivocado y dice: no, fallé en esto. Pero si usted se ha portado firme en lo que ya sabe, en lo que ya ha experimentado, usted disfruta de aquello que sabe que es su gusto. Hay oraciones vanas que no producen cambios, que se vuelven, escuche, como las telarañas en nuestra habitación. Solo se vuelven, entre comillas, como adornos, pero que no hacen que relumbre la habitación. Antes al contrario, deterioran y le dan una mala imagen a lo que nosotros muchas veces queremos mostrar de una manera bella o hermosa. Eso hace una oración vana. Hace que nuestra vida se mire vacía. Hace que nuestra vida se mire deteriorada. Hace que nuestra vida se mire, quizás en muchos de los casos, como una habitación a la cual no tenemos ni deseos ni sentido de pasar tiempo allí, porque lo que hay es vano. Si queremos descansar, no descansamos. Si queremos disfrutar del momento, no lo disfrutamos, porque lejos de estar embellecida y de motivarnos a pasar el tiempo allí, lo que hace es estorbarnos y hacernos sentir de una manera inapropiada, para no estar o no querer pasar tiempo allí. Pero cuando se hace una oración que transforma vidas, una oración genuina, es como una habitación que está embellecida, que está adornada, que está arreglada, ordenada de manera apropiada, de manera que quien se acerca a la habitación y entra, tiene el deseo de pasar tiempo allí, tiene el anhelo de estar allí. Si quiere descansar, descansa. Si quiere disfrutar, disfruta, porque la habitación está preparada, es apetecible. Eso es la oración que transforma vidas.
una oración genuina en la cual muchos queremos pasar tiempo y estar ahí porque comienzan a suceder los cambios, las transformaciones que Dios obra a través de la oración. Le voy a mostrar algunas características que conlleva la oración que transforma vidas. Le voy a mostrar algunas características de la oración que transforma vidas. Primera característica, la oración de Jacob en Génesis 28 del verso 10 al 22. Una oración que tiene compromiso y responsabilidad delante de Dios. Para que una oración transforme vidas, debe ser una oración que tenga compromiso y responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué mi oración no ha traído cambios a mi vida? ¿Por qué la oración que yo he hecho una y otra vez no ha producido una transformación que yo deseo en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque usted no ha querido comprometerse con lo que ora. Porque usted no ha querido tener responsabilidad para con quien usted le ora. Esto es Dios. Por eso no hay cambios profundos. Por eso no hay una transformación. Porque usted habla de aquí para allá, pero su corazón está lejos de Dios. Solo habla, decimos en términos comunes. ¿Cómo decimos? Solo habla porque tiene boca, decimos, ¿verdad? Creo que la mayoría de las esposas conocen a sus esposos, y cuando él dice una palabra, ellas se paran firmes porque saben que está diciendo lo que es. Pero también como lo conoce, cuando él dice una palabra, ellas ni se incomodan, ni se despeinan, ni nada, porque saben que solo está ¿qué? Hay hermanas, dirá, es que si me ve mi esposo que yo digo amén, me va. Saben que solo está ¿qué? Solo está hablando. Solo habla, pero no cumple, no tiene compromiso con lo que habla. Entonces no hay una realidad entre lo que dice y lo que hace. La oración que transforma vidas es una oración que toma un compromiso delante de Dios. El contexto de Génesis 28 habla de la situación de un varón llamado Jacob. En el contexto, él está entre una edad aproximada de unos quizás 25 años, 30 años. Para su edad en su tiempo era muy joven, pero se metió en problemas por querer triunfar en la vida con sus propias fuerzas, con sus propios razonamientos. Según la costumbre de su tiempo, en su entorno, el primogénito era dueño de toda bendición. Era el que heredaba la mayor parte de los bienes, de las riquezas de su padre. Pero no era Jacob. El primogénito era Esaú. Pero Jacob anhelaba, desde el vientre hubo luchas. Le fue revelado a su madre Rebeca que había luchas en su vientre, porque Jacob quería ser el primogénito, pero Esaú salió primero. Pero como no quería quedarse atrás, Jacob salió agarrado del carcañal de su hermano. Cuando Esaú salió, estaba terminando de salir, Jacob iba sacando la mano porque iba agarrado del carcañal del pie del hermano. Y en su etapa de crecimiento, hasta llegar a tener un poco de razonamiento, él pensaba dentro de sí: yo tengo que triunfar en la vida, yo tengo que salir adelante, yo tengo que tener también las bendiciones que mi hermano tiene. Un día venía de hacer su trabajo su hermano, y él
negocia con él. Su hermano tiene hambre y él está con un guisado de lentejas, un guisado rojo de lentejas, y dice que le ofrece, le dice: ¿tienes hambre? ¿Quieres? Dice aquel: sí, dame de comer, véndeme tu primogenitura, le dice. Jacob sabía que no podía hacer eso. Jacob sabía que eso era trampa, no debía hacer eso. Esaú sabía que no debía vender su primogenitura, sin embargo la menospreció y la vendió. Pero el negocio que Jacob hizo, a pesar de que tuvo el consentimiento de su hermano, no era válido, se consideraba como una trampa. Así que le compró la primogenitura a su hermano, pensando que de esa manera iba a salir adelante. Es decir, Jacob oraba, pero nada sucedía que transformara su vida, porque él quería hacer con sus propias fuerzas que en su vida se hicieran transformaciones en su capacidad, en su razonamiento. Como muchos de nosotros oramos, pero no sucede nada porque queremos hacer las transformaciones en nuestras vidas en nuestra propia fuerza. En otras palabras, siempre buscamos cómo ayudarle a Dios. Yo dejaré de ser ese hombre perverso, yo dejaré de ser esa mujer perversa, yo dejaré de ser esta persona de esta naturaleza pecaminosa, porque me voy a esforzar en no serlo. Pero cuando te encuentras entre la espada y la pared, terminas siendo lo que siempre has sido. Si eras un drogadicto, sigues siendo ese drogadicto. Si eras un alcohólico, sigues siendo ese alcohólico. Y has orado, le has dicho a Dios que te quite el alcoholismo, que te quite la drogadicción, que te quite los malos pensamientos, que te quite la pecaminosidad que hay en tu corazón. Pero sigue siendo lo mismo. Y has orado muchas veces, porque le quieres pasar a Dios, hermano, como decimos en términos comunes, le quieres pasar a Dios, hermano, el strike. Le quieres ayudar a Dios y no se puede así. Jacob quería ayudar a Dios para ser prosperado, para ser alguien importante, para poseer las bendiciones. Más adelante llegó el momento en que su padre dijo: es el momento en que yo declare las bendiciones de primogenitura sobre mi hijo. Y cuando se entera Jacob, su madre se confabula con él y disfraza a Jacob. Él quiere seguir ayudándole a Dios. Él ora, pero él no permite que Dios haga los cambios. Él no permite que Dios transforme su vida, sino lo que quiere es hacerlo él. Y recuerde que en sus fuerzas usted no podrá nada. Por favor, póngalo aquí en su mente y en su corazón. En sus fuerzas usted no podrá nada. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Lo disfrazó su mamá para que se pareciera a su hermano Esaú. Así que entró delante de su padre Isaac. Le dijo: aquí está lo que me pediste. He preparado el manjar, el alimento que a ti te gusta. Isaac dice: tan pronto volviste de la casa. Jacob responde en nombre de Esaú, dice: bueno, nuestro Dios me ha favorecido. Rápido encontré por ahí el animal que habría de cazar y ya lo traje. Isaac dice: oigo la voz de mi hijo Jacob. Acércate. Lo huele. Pero tiene el olor de mi hijo Esaú. Acércate más. Lo toca. Eres velludo. Porque Jacob era lampiño y Esaú muy velludo. Pero su madre le había hecho, creo que una chamarra Levi de piel, de la mejor piel. Y cuando su padre lo toca, dice: verdaderamente eres Esaú.
aunque oigo la voz de Jacob. Y Jacob se apresura a decirle: bendíceme. Y su padre le bendice, le da la bendición o la palabra profética de la primogenitura, toda la bendición. Cuando él sale de ahí, lejos de cambiarle la vida, ¿qué cree que sucedió? Cuando él sale de ahí, quienes han leído la escritura, lejos de cambiarle la vida, ¿qué cree que sucedió? Se le empeoró la vida, porque ahora lo odiaba a su hermano y decía: lo voy a matar cuando mi padre muera, lo voy a matar. Quizás si hubiese existido la palabra que muchas veces comúnmente escuchamos en nuestro tiempo, creo que Saúl diría: así de encolerizado, así lleno de ira, de odio en el corazón de Saúl, que no se acordaba que en una forma negligente él le había vendido la primogenitura a su hermano. Así que Jacob quiere estar ahí, pero no puede estar ahí, tiene que irse. Sigue orando: Señor, cámbiame la vida, pero no le ha cambiado nada. Porque Jacob, aunque había tenido el ejemplo de su padre o abuelo Abraham y de su padre Isaac, de ser un hombre que tenían compromiso con Dios, él no lo tenía. Por eso no tuvo temor en hacerle trampa a su hermano, y no tuvo temor en hacerle trampa a su propio padre. No es sino en un día de esos que su madre Rebeca le dice: hijo, ya hablé con tu papá, no es posible que vivas con nosotros aquí, porque tu hermano no descansará hasta no derramar tu sangre en la tierra, hasta matarte. Así que te tienes que ir de aquí. ¿Y sabe qué sucede? Que aunque Jacob no se quiere ir, sus malas decisiones no le han podido tener una mejor vida. Y aunque él oraba, estoy seguro que oraba una y otra vez, la vida no le cambiaba a través de la oración. Hasta que él amanece un día y le dice a su mamá: aquí tienes tu ropa, hijo, y aquí tienes provisión para el camino. Vete a la tierra de nuestros parientes, vete a Parán, vete allá. No queremos ver tu suerte de muerte en este lugar. Vete, por favor. Jacob con amargura, quizás Jacob con lágrimas, con mucho sentimiento, porque está apegado de su mamá, tiene que irse. Camina todo un día, y cuando llega a un cierto lugar, allí cansado, toma una piedra y se acuesta a dormir. Pero ¿sabe qué? Mientras él está durmiendo, dice la Biblia que soñó con Dios. En su sueño él mira una escalera, ángeles suben, ángeles bajan, y en lo alto hay un trono, y en el trono está Dios. Dios le habla y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dios le está diciendo: Abraham, tu abuelo, fue un hombre de compromiso, yo le cambié la vida. El que está en el trono, el Dios Altísimo, le dice: yo soy el Dios de tu padre Isaac, un hombre de compromiso. Él le recuerda la historia que muchas veces le habría platicado Isaac a Jacob. ¿Sabe cuál historia? Aquella cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y de seguro que le platicó y le dijo: ¿sabes qué? Un día tu abuelo me dijo: vamos a ir a ofrecer un sacrificio a Jehová, una ofrenda a Jehová. Y caminé con él, cargué la leña, él llevaba el cuchillo, él llevaba el fuego. Llegamos al lugar, subimos solos a un monte llamado Moria. Allí lo ayudé a levantar un altar, a acomodar unas piedras para hacer un altar. Allí tu abuelo expresaba palabras de oración, hasta que llegó el momento en que le dije: Padre, tenemos todo, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y él dijo: Dios proveerá. Pero mi sorpresa fue que cuando llegó el momento, él me tomó de los brazos
me los puso quizás hacia atrás o adelante y me ató de manos y pies y me hizo subirme sobre aquel altar, oh, expectante, cuando levantó el cuchillo, el pedernal, e iba a degollarme. Yo estaba asombrado, espantado de lo que mi padre iba a hacer conmigo, hasta que ambos oímos la voz de Dios que dijo: detente, detente, no le hagas daño al muchacho. Yo no sé cuántas veces Isaac le platicó esta historia a Jacob, y ahora él estaba soñando con ese Dios que le dio voces a Abraham. Ahora estaba soñando con ese Dios que le apareció a su padre Isaac en un pozo llamado El Viviente que me ve. Y le dice Dios: la promesa que yo tengo con tu padre Abraham e Isaac, ahora la quiero tener contigo. La tierra donde estás te la doy a ti, y me comprometo a estar contigo hasta que no haga yo cumplir lo que te estoy prometiendo. Cuando Jacob despierta, él comienza a hacer una oración diferente de las que ya había hecho y que no había producido ninguna transformación con él. Él comienza a hacer una oración de compromiso con Dios. Él entiende de que Dios se está comprometiendo con él, y él dice: ahora entiendo lo que Dios quiere, que yo me comprometa con él. Porque lo que él había orado antes no tenía respuesta, pues que Dios estaba ahí, hermano, porque tenía compromiso con Abraham y con Isaac, pero Jacob no tenía compromiso con Dios. Y le dice a Dios, Jacob, cuando se levanta, le dice, le habla, le expresa que el lugar donde estaba, dice, para mí es terrible, porque tú estás en este lugar y yo no lo sabía. Es redarguido en su corazón, porque la oración que Jacob hacía no producía ninguna transformación, porque no le redarguía el corazón. Pero esta oración le redarguía el corazón, porque le estaba diciendo a Dios: Dios, tú estás aquí. En otras palabras, Jacob fue redarguido para conocer que cuando le estaba haciendo trampa a su hermano Esaú, Dios estaba ahí mirando lo que él estaba haciendo incorrecto. Que cuando le estaba haciendo trampa a su padre Isaac, Dios estaba ahí observando lo que estaba haciendo. Por eso sus oraciones no tenían respuesta para transformar su vida. ¿Por qué no sucede aquello que deseas que suceda? Si la Biblia dice en el Salmo 20: conceda a Jehová todas tus peticiones y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Por qué no sucede lo que tú oras? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conciencia de lo que Dios es y donde Él ha estado en cada momento que usted y yo hemos tomado decisiones y acciones. Cuando usted ha hablado con Dios, Dios le ha escuchado, pero como Dios mira que usted no tiene compromiso, no tiene responsabilidad para con lo que ora delante de Él, Dios está solamente observando lo que usted hace. Él mira cómo usted se desgasta, Él mira cómo usted se esfuerza. Y no es que Dios no premie o sea un Dios que sea insensible a su esfuerzo, sino que aunque Él quiera intervenir, hermano, no interviene, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque si Dios respondiera lo que tú pides, sería para tu mal.
¿Cómo es eso, pastor? Sí, sería para tu mal. ¿Sabes por qué? Porque no teniendo un corazón transformado, las bendiciones que Dios te dé las ocuparías para tus propias necesidades pecaminosas. Te perderías aún más, te hundirías aún más. Pero cuando Jacob está orando en una oración genuina, él entiende de que Dios está ahí, está siendo redarguido. Tú estás aquí, yo vengo huyendo de mi hermano por haberlo engañado a él y a mi padre. Yo hice trampa con ellos y tú estás aquí, tú me conoces. Ahora está orando una oración genuina. ¿Qué es lo que Dios espera que usted y yo hagamos delante de Él? Una oración genuina. La oración genuina transforma vidas. La oración genuina nos lleva a comprometernos con Dios. Alabado sea el Señor. Entonces Jacob toma una piedra, la que había usado de cabecera, toma un poco de aceite y lo derrama sobre la piedra. Y dice la Biblia, e hizo voto, es decir, hizo un compromiso con Dios. Él dijo: Señor, si tú me guardares en el camino donde voy, si tú me protegieres en el camino donde voy, si tú me bendijeras a donde yo voy, y si yo regresare con bien a donde yo voy y volviere a este lugar con bien, Señor, tú serás mi Dios. Jacob estaba haciendo una oración, comprometiéndose con Dios. Dios sabía que las palabras de Jacob eran genuinas, porque Dios le dice: yo voy a cumplir, hagamos un pacto, voy a cumplir lo que te estoy diciendo. ¿Qué dices tú de esto? Y en su oración le dice: tú serás mi Dios. Aunque los demás tengan dioses ajenos, porque él venía de una parentela con dioses ajenos en Ur de los Caldeos, y llegaba a Canaán, en una tierra donde también había dioses paganos, tribus paganas, adoradores de ídolos. Él dijo: yo no seré así, tú serás mi Dios. El Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac será mi Dios, el Dios vivo. Alabado sea su nombre para siempre. Y esta piedra, dice, esta piedra que había usado de cabecera, dice, que ahora la estoy ungiendo, yo la pongo por señal de que esta piedra es casa de Dios. En otras palabras, Jacob se compromete a que si el Dios de Abraham y de Isaac sería su Dios, él le construiría, él pondría la primera piedra para construirle una casa, una habitación a Dios, donde él se pudiera encontrar con él. Luego termina diciéndole: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, le dice a Dios: seré un buen mayordomo, voy a administrar correctamente todo lo que tú me des. Mire la magnitud del compromiso de Jacob para hacer una oración que transformara su vida. Él iba, como decimos nosotros comúnmente, con la de encima solamente. 20 años después, Jacob llegó a la tierra de su suegro, y estando en aquella tierra, él trabaja 7 años por una doncella. Cuando se va a casar con ella, lo engañan. Le dan la doncella que él no quería, por la cual no había trabajado. Le proponen que
trabaje otros 7 años para que pueda tener a la doncella que él amaba. Así es que trabaja 14 años por Raquel. Y en esos 14 años, su suegro llamado Labán, que era más tramposo que él, siempre buscó la manera de verlo derrotado, arruinado, lleno como una colmena de avispa, lleno, hermano, de tantas ocupaciones y prejuicios en su mente, que Jacob no pudiera salir adelante. Pero qué sorpresa se llevó cuando sus propios cuñados decían, si no mal recuerdo, parece que es el capítulo 31 de Génesis o 32, en su primer versículo, decían ellos: Jacob se ha vuelto rico porque él le ha quitado toda la riqueza a nuestro padre. Y le tenían envidia, pero no era cierto. Jacob no le había quitado nada a Labán, aunque Labán le había cambiado 10 veces el salario, tratando de verlo arruinado. Le decía: las ovejas pintas van a ser tuyas. Y no había ovejas pintas, pero comenzaban a nacer ovejas pintas. Luego le decía: no, ya no, las ovejas rayadas van a ser las tuyas, ese va a ser tu salario. Y no había ovejas rayadas, pero comenzaban a nacer ovejas rayadas. Porque la oración que Jacob había hecho era una oración que transformaba vidas. Él le había juramentado a Dios que él sería recto, porque si tú tienes ese Dios que hizo los cielos y la tierra, lo tienes como tu Dios, entonces debes ser íntegro y debes ser íntegra, recto, recta para con Dios. Jacob dijo: no haré más trampas. Jacob dijo: debo conducirme con integridad de ahora en adelante. Por 14 años lo estaba haciendo y era un hombre prosperado. Labán dijo: bueno, trabájame otros 6 años más. Así que trabajó 20 años. 20 años después, Dios se le aparece una vez más y le habla en sueño y le dice: levántate, levántate, Jacob, y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Regresa. Ya no quiero que sigas en Ur. Regresa a la tierra de su nacimiento. Jacob había nacido en Canaán. Regresa allá, le dice. Y Jacob se alista, pero él dice: ¿cómo voy a convencer a mi familia? Por cierto, tenía 2 familias por lo que le había sucedido. ¿Cómo la voy a convencer de que se vayan conmigo? Y él habla con sus 2 esposas. Él les tiene que dar testimonio de cómo fue transformada su vida. Él regresa a la historia y les dice: cuando yo llegué aquí, llegué con un cayado en mi mano, con una vara en mi mano. Yo no traía nada. Yo venía en la desgracia cuando yo llegué aquí. Pero Dios se me apareció en un lugar llamado Betel. El Todopoderoso, el Eloé Israel, el Todopoderoso se me apareció y me dio promesa. Y yo le hice una oración y me comprometí con Él. Ese es el problema de muchas personas en la iglesia. ¿Por qué no hay una transformación en lo que ellos oran? ¿Sabe por qué? Porque no tiene compromiso con Dios. Usted le falta palabra para cumplirle a Dios. Un día este pastor que está delante de ustedes tenía 17 años cuando el Señor se manifestó a mi vida. Entre las 12, 1 de la tarde, después de resucitarme de entre los muertos al Señor literalmente, yo desperté cuando oí su voz. Caí de rodillas y le dije: Señor, aquí está mi vida. Quizás no sabía ni siquiera lo que estaba yo hablando. Quizás no entendía, porque muchas veces había hecho oraciones como las que Jacob había hecho. Cuando tenía 9 años, el dolor del apéndice me dobló.
sobre esta calle principal, a la altura de donde está ahora las dos cooperativas. Ahí fue a recogerme mi padre, de este lado del parque. Ahí me fue a recoger y me cargó para subirme en el carro que él manejaba, para decirme: hijo, tenía yo escaso 9, 10 años, la edad de mi hijo Eric Nahum. Y por primera vez allí mi padre me dijo: hijo, quiero orar por ti para que Dios obre en ti. Eso se te va a quitar, ese dolor. Yo estaba encorvado, doblado, porque era el apéndice que estaba inflamada. Recuerdo a mi padre orando, persuadiéndome como un niño que yo era, para que yo creyera que Dios podía obrar en mí. ¿Y sabe qué? Unos minutos después no había dolor. Unos minutos después yo andaba corriendo y brincando como todos los demás niños. En mi niñez decía: yo creo en Dios. Pasaron los días. Cuando llegué a tener 14, 15 años, estando en la secundaria, volví a tener ese mismo problema. Recuerdo que me retiraron los maestros. Caminé de donde está la secundaria hacia el parque central de Villa Benito Juárez, arrastrando mi pie, arrastrando, hasta que llegué, tomé el autobús, llegué acá arrastrando mis pies hasta ese lugar donde estaba la casa de mi padre. Pero recuerdo que en mi dolencia ya no esperé que llegara mi padre, sino teniendo conciencia de lo que Dios es, le dije: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. ¿Qué cree que hizo Dios? Me sanó. ¿Sabe cuánto tiempo le serví? 2 meses. A los 2 meses, porque los hermanos no me saludaban. A los 2 meses, porque me daba flojera pararme. A los 2 meses, porque quería yo ir al parque. A los 2 meses, porque me gustaba ir más a la playa y venir cansado para ya no ir al culto. Rompí mi compromiso con Dios. Mi abuelita Rubicelia, que ya está con el Señor, hermano, se cansaba porque le había dicho: levántame para que yo vaya a la oración contigo. Y ella, como un relojito, a las 6 de la mañana: Nahum. Así que por esos 2 meses yo estuve llegando. Pero después de esos 2 meses, mi abuelita se cansaba de sacudirme el pie: hijo. Y yo creo que decía: ya se me va a hacer tarde, ya me voy yo mejor. Y ahí me dejaba, porque no quería tener compromiso con Dios. Pero no corrí mucho tiempo. Cuando tenía 17 años, el apéndice se reventó y quedé muerto allí por más de 12 horas, hasta que doblegara mi corazón y pudiera yo levantar mis ojos al cielo para decirle a Dios: ahora quiero tener un compromiso contigo. Dios tomó la palabra. Así que desde los 17 años a los 19 ya estaba predicando la palabra. A los 53 años, hoy estoy aquí con ustedes, hermano. Estoy predicando la palabra. 53 años, 6 meses. Estoy aquí. Hace 36 años hice un compromiso con Dios que me cambió la vida. Transformó mi vida. Me hizo pensar de manera diferente y me hizo actuar de manera diferente, porque como todos los humanos en la tierra, mi corazón estaba inclinado hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo malo. Pero vino el Espíritu Santo de Dios a mi vida, como estoy seguro que obró en la vida de Jacob de la misma manera, y escuchó su oración, que estaba comprometiéndose con Dios. El compromiso de Jacob: seré un buen administrador. Tú serás mi Dios. Te daré lealtad. Seré fiel a ti. Aunque otros se vayan y se inclinen ante otros dioses, aunque otros traten de apartarse de ti, yo voy a estar contigo. Tú serás mi Dios. El compromiso de Jacob: si tú eres mi Dios, yo voy a promover un altar para que allí se adore al Dios que cambió mi vida. ¿Sabe por qué está esto aquí? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Porque hace 18 años aproximadamente tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos 3 veces.
La primera vez fui por creo 2 semanas, la segunda vez por 1 mes y la tercera vez por 1 mes y medio. Fui a predicar. Y en la segunda vez que fui y en la tercera vez que fui, esas 2 ocasiones, no faltaron las ofertas. Pastor, quédese acá. Le damos un salario, buen salario. Usted va a tener todo acá. Quédese acá. ¿Qué le depara la vida en Sánchez Magallanes? Ese pueblo, le voy a decir cómo se refieren muchas personas a Sánchez Magallanes. Ese pueblo bicicletero. Bueno, ya ahí hay mucha moto ya, ¿no? Antes era puro triciclo. Así me lo dijeron. Usted no va a salir adelante ahí en Sánchez Magallanes. Quédese acá. Recuerdo que en la segunda vez que fui aún no era casado. No se preocupe, aquí le buscamos una. ¿Cuál es el problema? Pero ¿sabe por qué no acepté? Porque tenía un compromiso con Dios. Y en este lugar hubieron muchas circunstancias en las cuales podría hacer trampa como Jacob. Pero ¿sabe qué? Si hubiese pasado así, usted no estaría en un lugar como este. Porque como decimos o decíamos los niños cuando jugábamos canica, ¿verdad? Ya ahorita no se juega. ¿Cómo decía cuando jugaba canica, hermano? ¿Ah? La tramposidad nunca luce, decíamos. Porque el que le tocaba el tiro ya le tenía a usted ahí. A veces ponía el dedo en la canica y brincaba la cuarta. O porque el que le tocaba el tiro ya le tenía en la mira y le hacía con el dedo, le limpiaba su canica y le hacía con el dedo un caminito hasta donde él iba a tirar. O porque el que le tocaba el tiro y le iba a dar a su canica se levantaba y le hacía caballito, era más fácil que le pegara. Y para espantar, para asustar, para usar la conciencia del que le tocaba el tiro, el que sabía jugar canica, lo primero que decía cuando aquel se estaba preparando para hacer trampa es: la tramposidad nunca luce. Lo espantaba. Y la verdad nunca le lució. Peor le iba. Pero cuando él hizo un compromiso con Dios, él dijo: tú serás mi Dios y yo voy a trabajar para servirte, poniendo la primera piedra de tu casa, donde muchos vendrán a adorar tu santo nombre. La oración que transforma vidas es una oración de compromiso. No es la oración de palabras vanas, sino la oración que sale de lo profundo de tu corazón, con la determinación de querer agradar a Dios, de pararse firme ante las circunstancias, ante los placeres que el enemigo ofrece, ante las tentaciones que el enemigo trae, y decirle al enemigo: no quiero tener nada que ver contigo, porque le pertenezco a Dios. El Dios de los cielos es mi Dios y Él me va a levantar, Él me va a progresar, Él me va a bendecir, Él hará cumplir su promesa sobre mí. Seré un buen mayordomo, le dice Jacob a Dios. Seré un buen mayordomo. Él está testificándole a sus 2 familias lo que él ha comprometido con Dios: su integridad, su servicio y su buena administración. ¿Qué había comprometido con Dios? Su integridad, serle leal a Dios; su servicio, su trabajo en la casa de Dios; su
buena administración, su mayordomía, administrar bien los beneficios, las provisiones que Dios le daba. Entonces Dios dice: bueno, yo te tomo la palabra, yo hago pacto contigo, yo te tomo la palabra. Y Jacob se fue, y durante todo ese tiempo que Jacob estuvo allá, le testifica a sus esposas: después de 20 años yo pasé en este Jordán con un cayado, pero ahora regreso con 2 campamentos. Ahora regreso con toda esta riqueza que Dios me ha dado: ovejas, bueyes, criados. Venía el hombre prosperado, bendecido. Cuando su hermano se entera de que él va de regreso, reúne 400 hombres, un número que expresa violencia, venganza. Reúne 400 hombres porque él quiere ir al encuentro de su hermano para cumplir la venganza que él tenía para con él. Pero lo que Saúl no sabía es que Jacob tenía un compromiso con Dios. Y aunque a Jacob le sobreviene el temor, pasa la noche en el valle de Jabot orando, clamando, hasta que un ángel del Señor viene y lucha con él. Y está luchando, el sol está por salir, y le dice: suéltame. Y Jacob le dice: no te dejaré, no voy a hacer trampa ahora, no te dejaré hasta que no me bendigas, hasta que no cambies mi vida, hasta que no transformes mi vida, porque yo hice una oración y cumplí mi compromiso. Ahora espero que Dios obre en mi vida. El ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo tramposo, me llamo Jacob, me llamo engañador. Bueno, dejarás de llamarte así, ahora te llamarás Israel. Yo cambio tu nombre por un nombre de un padre bendecido, de un padre exaltado, de un padre prosperado, de un padre que tiene el respaldo de Dios. Alabado sea el Señor. El ángel de Jehová se fue. Jesucristo mismo, en la teofanía, en la manifestación angelical, Él se fue. Jacob se levanta, viene cojeando, pero trae un testimonio de haber estado con Dios, el Dios que le transformó la vida hace 20 años y que seguía obrando en él. Voy a ir terminando. Jacob salió de Ur, regresó y se instaló en Mahanaim, donde él vio el rostro de Dios una vez más, y Dios le cambió el nombre porque le hizo saber que su promesa de transformarle la vida estaba vigente, su voto, su pacto, su compromiso. Se levanta de Mahanaim y camina hasta Sucot, que significa lugar de cabañas. Allí se queda por un momento, pero luego avanza y llega hasta Siquem, que significa lugares de montaña o rocoso. Allí habitaba una tribu, un rey llamado Amor, su príncipe. Allí se estableció, compró un campo. Un día su hija salió por ahí a ver qué había en la ciudad, y Amor se enamora de ella y por la fuerza la toma y la deshonra, la deshonró, abusó de ella. Cuando Jacob y sus hijos o hermanos de esta muchacha llamada Dina se enteran, su corazón se llenó de tristeza, de ira, se llenó de deshonra por lo que le había sucedido a su hermana. Y cuando él está allí sintiendo ese dolor, cuando él está sintiendo aquello, Dios le dice: te dije que fueras a Betel.
Porque cuando tú rompes tu compromiso con Dios, las cosas comienzan a salir mal. No había necesidad de que la hija de Jacob fuera deshonrada, fuera violentada. No había necesidad de pasar esa vergüenza en la familia de Jacob. No había necesidad. Pero Jacob se le había olvidado su compromiso de regresar a Betel. Él tenía que regresar a donde había puesto la piedra ungida y levantar el altar ahí, porque le había dicho a Dios: y esta piedra la pongo por señal. Este es el comienzo, la primera piedra, la señal. Pero cuando yo regrese, Señor, prosperado, bendecido por caminar en integridad delante de ti, yo voy a levantar el altar completo. Así que toma una vez más su familia y tiene que irse de Siquén, porque se hizo aborrecible a los moradores de aquella región. Y llega a Betel, y en Betel una vez más se le aparece Dios. En Betel Él levanta el altar. En Génesis 35:1 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, el Dios que transformó mi vida, el Dios que produjo cambios en mi vida cuando yo hice un compromiso con Él. Te voy a invitar, te pongas de pie. Todas tus oraciones las ha escuchado Dios. Todas. La pregunta es si ya han sucedido los cambios. La pregunta es si tus oraciones han provocado una transformación en tu vida. Porque si no ha sucedido nada hoy, el Dios que transformó por una oración la vida de Jacob está aquí en este lugar. Usted no lo está soñando como lo soñó Jacob, lo está escuchando de su palabra. Hoy le está dando una palabra para decirle que si usted trae la firme convicción de hacer un compromiso con Dios, de volver a restaurar su integridad, de volver a caminar con Dios en rectitud, de servirle a Dios con todo su corazón, de ser buen mayordomo o mayordoma para Dios. Dios dice: yo me comprometo a estar contigo y a hacer cumplir mi palabra sobre ti. Pero la invitación de esta noche es: ¿quiénes quieren tener un compromiso con Dios? Yo lo sigo teniendo, hermano, y me espanta cuando veo todo esto y digo: Señor, no sé que esto me parece un sueño, Señor. Porque cuando no había nada aquí, sino el comienzo de un pequeño grupo de 10 a 15 hermanos, por allí por donde está el hermano Jaime con su esposa, la hermana María, por ahí,
10, 15 personas, la hermana Débora, la hermana Sabina, la hermana Delia, la hermana Josefina, la hermana Concha, algunos hermanitos más, disculpe si no menciono su nombre. Cuando no había nada ahí, ¿sabe quién era Nahum? ¿Sabe qué decían las personas? Él come tortilla, decía. El tramposo, decía. El roba ovejas, decía. Y con mucho temor, a puerta cerrada, la puerta de la casa roja cerrada, porque teníamos miedo de que alguna persona viniera a espiarnos y a maltratarnos. ¿Verdad, hermano José Luis? ¿Verdad, hermano Samuelito? Pero ¿sabe qué? Hicimos un compromiso con Dios. Y ese compromiso sigue vigente. Entonces, cuando yo veo todo esto, digo: Señor, ¿quién soy yo, Padre? ¿Y quién es la casa de mi Padre para que tú hayas tenido tanta misericordia con nosotros? Porque no me consideraría capaz de construir algo como esto, hermano. Pero ha sido Dios quien dijo: yo estaré contigo. Y transformó mi vida como transformó la vida de Jacob. Dios, el más grande, en tono suave para que yo siga ministrando, transformó mi vida como transformó la de Jacob. Así que yo quiero invitar a los que hoy quieran tener un compromiso con Dios, de ser leales, de ser íntegros, de estar en la casa de Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de ser fieles a Dios, mayordomos, administradores fieles a Dios. Habrá alguien que quiera tener una oración y un compromiso con Dios para que su vida sea transformada y cambiada por el poder de Dios, hermano. Mientras la alabanza se entona, Dios, el más grande y digno de alabar.